Capítulo 15, segunda parte de Piense y hágase rico. Los 6 fantasmas del miedo. ¿Teme usted a las críticas? Nadie puede asegurar, en definitiva, cuando el hombre comenzó a experimentar este temor. Pero una cosa sí es segura, que existe en el hombre y en la mujer en forma bastante desarrollada. El que esto escribe se siente inclinado a atribuir el básico temor a la crítica, a aquella parte de la naturaleza del hombre o la mujer que le impulsa no sólo a apoderarse de las propiedades de sus congéneres, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de tales congéneres. Es un hecho bien conocido que un ladrón criticará siempre al hombre que acaba de robarle, que los políticos buscan un cargo no desplegando o exhibiendo sus propias virtudes y calificaciones, sino tratando de desacreditar a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropas no se han mostrado remisos en capitalizar este básico temor a la crítica que parece ser la maldición que pesa sobre toda la humanidad. En cada estación del año varían constantemente los estilos de muchos artículos de vestir. ¿Quién impone los estilos? Ciertamente que no lo hace el comprador, sino el fabricante. ¿Por qué éste cambia los estilos tan a menudo? La respuesta es evidente. Cambia los estilos para poder vender más. Por la misma razón, los fabricantes de automóviles cambian el estilo de sus modelos cada año. Ningún hombre o mujer quiere conducir un coche que no sea un último modelo. Estamos describiendo hasta ahora la forma en que se comporta la gente bajo la influencia del temor a la crítica con referencia a las cosas pequeñas de la vida. Examinemos enseguida el comportamiento humano cuando este temor afecta a la gente en conexión con los acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, el hipotético caso de una persona que ha alcanzado la edad de la plena madurez mental de 35 a 40 años de edad, como promedio general. Y si usted pudiese leer los secretos pensamientos de su mente, descubriría una incredulidad muy pronunciada a gran número de las fábulas expuestas por la mayoría de los dogmatizadores de hace unas cuantas décadas. ¿Por qué las personas corrientes, incluso en esta época de progreso, tratan de negar su incredulidad a tales fábulas? La respuesta es: por miedo a la crítica. Los hombres y mujeres fueron condenados muchas veces a la hoguera por atreverse a declarar que no creían en fantasmas. No tiene nada de extraño que hayamos heredado una conciencia de temer la crítica. Hubo una época aún no muy lejana en la que la crítica se hacía acreedora a severos castigos, y todavía ocurre esto en algunos países. El miedo a la crítica roba al hombre y a la mujer toda su iniciativa, destruye su fuerza de imaginación, limita su individualidad, suprime la confianza en sí mismo o en sí misma y le perjudica en otros 100 formas diferentes. Con frecuencia los padres perjudican terriblemente a sus hijos al criticarlos. La madre de uno de mis amigotes de adolescencia acostumbraba a castigar a este último con un látigo, casi diariamente, completando siempre su hazaña con la siguiente declaración: pasarás a la penitenciaría antes de que cumplas los 20 años. El muchacho ingresó en un reformatorio a la edad de 17 años. La crítica es una de las formas de servicio más abundante que uno disfruta. Todo el mundo posee buen acopio de crítica, que se reparte gratis, se necesite o no. Y los peores en este caso siempre son los parientes más próximos.
debía considerarse como un crimen, pues en realidad es un crimen de la peor naturaleza el que cualquier padre o madre creen complejos de inferioridad en la mente de un niño mediante críticas totalmente innecesarias. Los patronos que comprenden bien la naturaleza humana siempre saben conseguir lo mejor de los hombres y las mujeres, no mediante la crítica, sino por sugerencias constructivas. Los padres pueden obtener los mismos resultados con sus hijos. Las críticas siempre producirán temor en los corazones humanos o resentimiento, pero no crearán amor o afecto. 7 síntomas que demuestran temor a la crítica. Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza, y sus efectos son fatales para los logros personales, porque este temor destruye la iniciativa y suprime el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor son: 1. Falta de naturalidad, generalmente expresada a través del nerviosismo, timidez en la conversación y en reunirse con personas extrañas, torpes movimientos de las manos y miembros, constante parpadear. 2. Falta de serenidad, expresada a través de una evidente falta de dominio en el tono de voz, nerviosismo en presencia de otros y otras, incorrecta posición del cuerpo y una memoria pobre. 3. Personalidad débil, falta en la firmeza de decisión, en el encanto personal y en la capacidad para expresar opiniones definidas, hábito de soslayar temas en lugar de hacerles frente con decisión, ponerse de acuerdo con otros sin examinar cuidadosamente sus opiniones. 4. Complejo de inferioridad, hábito de expresar aprobación de sí mismo de palabra y obra como medio de encubrir un sentimiento de inferioridad. Usar palabras gruesas para impresionar a otros y a otras, a menudo sin conocer el verdadero significado de los vocablos. Imitar a otros en el vestir, forma de hablar y modales, alardeando de conquistas imaginarias. Esto algunas veces da apariencia de superioridad. 5. Prodigalidad, hábito de querer estar a la altura del vecino, gastando más de lo que se ingresa. 6. Falta de iniciativa, fracaso en aprovechar las oportunidades para el progreso personal, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, contestando evasivamente a las preguntas de los superiores, dudas en las formas de hablar y engañarse a sí mismo o a sí misma, tanto de palabra como de obra. 7. Falta de ambición, pereza mental y física, falta de confianza en sí mismo o en sí misma, lentitud en tomar decisiones, dejándose influir fácilmente por otros u otras, hábito de criticar a la gente por detrás y halagarlas cara a cara, hábito de aceptar la derrota sin protestar o abandonar una empresa cuando alguien se opone, sospechar de otras personas sin motivo, falta de tacto al hablar y aceptar de mala gana la culpa de los propios errores. ¿Teme usted padecer una mala salud? Este temor puede deberse quizás a una herencia física o social. En cuanto se refiere a su origen, está íntimamente asociado a las causas de temor, a la vejez y a la muerte, porque conduce a uno o a una muy cerca del abismo negro del que nada sabe el hombre, a no ser las terroríficas historias que le han relatado. También es bastante general la opinión de que ciertas personas de poca ética se han dedicado al negocio de vender salud, manteniendo vivo el temor a la enfermedad. Particularmente el hombre o la mujer teme a la mala salud debido a los terribles cuadros que se le han inculcado en la mente sobre lo que ocurrirá si llega la muerte.
También teme a la mala salud a causa de la desventaja económica que puede acarrearle. Un médico muy famoso calculaba que un 75% de las personas que van al médico sufren de hipocondria, enfermedades imaginarias. Ha quedado demostrado convincentemente que el temor a la enfermedad, incluso cuando no existe el menor motivo para sentirlo, a menudo produce síntomas de la enfermedad que tanto se teme. Tan poderosa es la mente humana, crea o destruye. Jugando con esta común debilidad del temor a la enfermedad, ha habido distribuciones de medicinas patentadas que han hecho verdaderas fortunas. Esta forma e imposición sobre la credulidad humana llegó a ser tan descarada que hace años una revista muy popular inició una campaña contra algunos de estos desaprensivos pertenecientes al campo de los medicamentos patentados. A través de unos cuantos experimentos realizados hace años, se demostró que mucha gente podía enfermar por sugestión. Llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 amigos preguntasen a otro en idéntica forma: ¿qué es lo que te ocurre? ¿Pareces enfermo? La primera pregunta corrientemente obtenía la respuesta de «Oh, nada, me siento perfectamente bien». Al preguntar el segundo amigo, el hombre respondió «No lo sé exactamente, pero no me encuentro muy bien». Y a la tercera pregunta respondió que definitivamente se sentía muy mal. Pruebe usted esto con algún amigo o amiga si duda de que pueda ser verdad, pero procure no ir muy lejos en su experimento. Hay cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus amigos mediante la brujería. Le llaman hacer mal de ojo. Existe una abrumadora evidencia de que la enfermedad algunas veces comienza en la forma de impulso del pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o crearse por el individuo en su propia mente. Un hombre que poseía más sabiduría que lo que puede dar a entender esta historia, una vez declaró: «Cuando alguien me pregunta cómo me encuentro, me gustaría responder derribando por tierra de un puñetazo a tal persona». Los médicos envían a sus pacientes a nuevos climas para que mejoren su salud, porque siempre es necesario un cambio de actitud mental. La semilla de la mala salud vive en toda mente humana. Las preocupaciones, el temor, el desánimo, la decepción en el amor y en los negocios hacen que esta semilla germine y crezca. Las decepciones en el amor y en los negocios figuran a la cabeza de las causas del temor a la mala salud. Un joven sufrió una decepción amorosa que le hizo ir a parar al hospital. Durante meses se debatió entre la vida y la muerte. Se llamó entonces a un especialista en psicoterapia. El médico cambió a las enfermeras y puso al enfermo a cargo de una joven encantadora, quien comenzó por prescripción facultativa a hacer el amor a su paciente desde el primer día. Al cabo de 3 semanas el paciente era dado de alta, todavía sufriendo, pero de una enfermedad totalmente contraria. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un engaño, pero el paciente y la enfermera se casaron al cabo de un tiempo. 7 síntomas que demuestran temor a la mala salud. 1. Autosugestión. Hábito negativo de buscar y esperar hallar síntomas de toda clase de enfermedad imaginaria y hablar de ella como si fuese real. Hábito de aceptar y probar toda clase de medicamentos recetados por amistades profanas en la materia. Hablar con otras personas sobre accidentes, operaciones y de otras enfermedades. Realizar experimentos con dietas, ejercicios físicos, etc., sin guía profesional. Probar remedios caseros y demás clases de pócimas de aficionados. 2. Hipocondria.
El hábito de charlar de enfermedades concentrando la mente en ellas y esperando su aparición hasta que tiene lugar un derrumbamiento nervioso. Nada de lo que se vende en las farmacias cura esta enfermedad. Se produce por medio de un pensamiento negativo y nada, a no ser un pensamiento positivo, puede curarla. Según se dice, la hipocondria, término médico para la enfermedad imaginaria, en ciertos casos perjudica tanto como la enfermedad que se imagina. La gran mayoría de los llamados casos de nervios proviene de las enfermedades imaginarias. 3. Indolencia. El temor a la mala salud impide el ejercicio físico, produciéndose por lo tanto un exceso de peso, siendo así que la persona afectada casi no sale de casa. 4. Susceptibilidad. El temor a la mala salud quiebra la resistencia orgánica y crea condiciones favorables para cualquier clase de enfermedad. El temor a la mala salud se relaciona muy a menudo con el temor a la pobreza, especialmente en el caso de hipocondria, que constantemente está preocupado con la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, hospital, medicinas, etc. Este tipo de personas emplea mucho tiempo en prepararse para la enfermedad, charlando incesantemente acerca de la muerte, de ahorrar dinero para su nicho en el cementerio, gastos de entierro, etc. 5. Aparecer como víctima. El hábito de aparecer como víctima para inspirar simpatía hablando de enfermedades imaginarias. Hay gente que recurre a menudo a este truco para no trabajar. El hábito de fingir enfermedades para disimular la pereza o para que sirva de excusa a una falta de ambición. 6. Intemperancia. El hábito de usar el alcohol o los narcóticos para eliminar dolores como por ejemplo el de cabeza, etc., en lugar de destruir la causa. 7. Preocupación. El hábito de leer cosas que traten de enfermedades y preocuparse por la posibilidad de sufrirlas, y también el hábito de leer anuncios de medicinas. ¿Teme usted a la pérdida del amor? La fuente original de este temor evidentemente procede del hábito polígamo del hombre de robar la mujer a su congénere, lo mismo que el de permitirse libertades con ella siempre que puede hacerlo. Los celos y otras formas parecidas de neurosis surgieron como consecuencia del heredado temor de perder el amor. Este es el más poderoso de todos los 6 temores básicos. Probablemente influye más en el pensamiento y en el cuerpo que ninguno de los otros temores básicos. El temor a la pérdida del amor probablemente se remonta a la edad de piedra, cuando los hombres robaban mujeres empleando la fuerza bruta. Hoy en día continúan robando hembras, pero su técnica ha cambiado. En lugar de emplear la fuerza, usan la persuasión, la provenza de vestidos bonitos, buenos coches y otros cebos, mucho más eficaces que la fuerza física. Las costumbres del hombre son las mismas que existían en el amanecer de la civilización, pero las exterioriza en forma muy diferente. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son más susceptibles a este temor que los hombres. Tal hecho se justifica con suma facilidad. Las mujeres han aprendido por experiencia que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se puede confiar en ellos cuando surgen rivales. 3 síntomas que demuestran temor a perder el amor. Los síntomas más claros en este aspecto son: 1. Celos. Hábito de sospechar de amigos y seres queridos sin que exista motivo para ello. La costumbre de acusar a la esposa o al marido de infidelidad sin motivo alguno. Sospechas generales hacia todo el mundo y sin que tenga fe en nadie.
2. Hallazgo de faltas. Hábito de encontrar faltas en los amigos, parientes, asociados, en los negocios y en los seres queridos a la menor provocación o sin causa alguna. 3. Juego. El hábito de jugar, robar, engañar o por otra parte correr riesgos para proporcionar dinero a los seres amados en la creencia de que el amor puede comprarse, costumbre de gastar más de lo que se ingresa o incurrir en deudas para adquirir regalos para los seres amados con objeto de crear una favorable impresión. Insomnio, nerviosismo, falta de persistencia, voluntad débil, falta de dominio sobre sí mismos y mal temperamento. ¿Teme usted a la vejez? En general, este temor procede de dos fuentes. En primer lugar, el pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, y con mucho la fuente más común, el pensamiento de llegar a ser un estorbo. En el temor básico a la vejez, el hombre o la mujer tiene dos razones profundas para sentir tal aprensión. Una que procede de su desconfianza hacia su congénere, el hombre que puede lanzarse sobre todas las posesiones terrenales de las que es dueño, y la otra razón motivada por los terroríficos cuadros que se representan en su mente al ir a parar al hoyo negro. La posibilidad de una mala salud, cosa probable en toda persona de edad, también contribuye a este temor a la vejez. El erotismo también forma parte de este temor, ya que a ningún hombre le agrada perder o disminuir la atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez está asociada con la posibilidad de la pobreza. Un hogar mísero no es frase nada agradable. Hace estremecer a cualquier persona que se enfrente con la probabilidad de pasar sus últimos años en la miseria. Otra de las causas que contribuyen al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad e independencia, ya que la vejez puede traer consigo tanto la pérdida de la libertad física como la economía. 3 síntomas que denotan temor a la vejez. Los más comunes son: 1. Prematura lentitud. La tendencia a mostrarse lento en todos los aspectos de la vida alrededor de los 40 años, la edad de la madurez mental y el desarrollar un complejo de inferioridad, suponiendo equivocadamente que se empieza a bajar la cuesta a causa de la edad. 2. Disculpas por la edad. La costumbre de disculparse constantemente como si se fuese viejo, simplemente porque uno o una ha alcanzado la edad de 40 o 50 años. En lugar de esto, uno debía expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la prudencia y de la comprensión. 3. Supresión de toda iniciativa. La iniciativa, la imaginación y la seguridad en sí mismos se pierden cuando uno cree equivocadamente que es demasiado viejo para exteriorizar estas cualidades. 4. Enmascararse. Como persona joven, costumbre de adoptar las ropas y modales de los jóvenes, cosa con la que solamente se hace el ridículo, tanto entre los amigos como entre las personas extrañas.